Buenos días, tardes, noches, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Iniciamos el segundo vídeo, segundo y final, sobre la Eucaristía. Hemos hecho en el primer vídeo, hemos explicado la Eucaristía, los fundamentos. Aún vamos a ampliar varios puntos en ese sentido y vamos a recordar que el sacramento de la Eucaristía es pilar fundamental de la Santa Iglesia. No puede ser suprimido, ni puede ser eliminado, ni puede ser pisoteado como algunos quieren. Vamos a hablar, vamos a razonar y explicar todos los apartados que nos interesan y que tengamos con la mayor claridad posible. Vamos a recordar primero reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor y rezando como el Señor nos enseñó, pero en la Iglesia, en el idioma oficial de la Santa Iglesia, buscando la unidad de todos los cristianos en un solo cuerpo místico, en un solo cuerpo místico del Señor, que es junto con el Señor, que es necesario, junto con nuestra Madre Santísima, forma necesaria para estar unidos en la fe y en el amor del Padre. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimitimos debitoribus nostris, inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patris, et Filii, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar. En el sacramento de la Eucaristía, ese es el tema principal del sacramento de la Eucaristía, es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre de Jesús, representados por el pan y el vino, que él instituyó para perpetuar por los siglos de los siglos, hasta su segunda venida. El sacrificio de la cruz, confiado así a la Iglesia el memorial de su muerte y su resurrección. Vamos a subdividir por apartados para que nos entendamos mejor. Y cualquier duda, no duden en los comentarios exponerla. Y compartan todos estos vídeos, que es importante que todo el mundo tenga conocimiento y comprensión de lo importante que es la Santa Eucaristía. La Eucaristía como sacramento. Bajo la especie del pan y vino, Jesucristo se encuentra verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está realmente ahí. No podemos ponerlo en duda. Y aquel que pisa, aquel que intenta obstruir o poner la cosa lo más mundana posible, está pecando contra el sacramento de nuestro Señor Jesucristo. Está pecando contra él mismo, está en pecado mortal. Debemos ser conscientes. Sentido que le damos a esa Eucaristía como sacramento. Naturaleza. La Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, real y sustancialmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Se le llama sacramento por excelencia, porque en él se encuentra el mismo Cristo presente, quien es fuente de todas las gracias. Además, todos los demás sacramentos tienden o tienen como fin
siempre la Eucaristía, ayudando al alma para recibirlo mejor y en la mayoría de las veces tiene lugar dentro, siempre, de la Eucaristía. En este sacramento se le denomina de muchas maneras, dada su naturaleza infinita. Las palabras Eucaristía quieren decir acción de gracias. Es uno de los nombres más antiguos y correctos porque en esta celebración damos gracias al Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo y recuerda las bendiciones judías que hacen referencia a la creación, redención y santificación. La creación por el Padre, la redención por el Hijo y la santificación por el Espíritu Santo. ¿Mm? Lucas 22, 19. 1. Es el banquete del Señor porque es la cena que Cristo celebró con sus apóstoles juntos antes de comenzar la pasión. Primera de Corintios 11, 20. La fracción del pan porque es rito. Este rito fue el que utilizó Jesús cuando bendecía y distribuía el pan, sobre todo en la última cena. Los discípulos de Emaús lo reconocieron después de la resurrección, porque este gesto, los primeros cristianos llamaron de esta manera a sus asambleas eucarísticas. Mateo 26, 25, Lucas 24, del 13 al 35, y el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 46. Acuérdense de todo esto. Punto 3. También se le dice asamblea eucarística porque se celebra en asamblea, reunión de todos los fieles. Antes no se le llamaba misa, se llamaba asamblea eucarística. Porque la reunión de todos los fieles y el centro de esa asamblea es la Eucaristía. Santo sacrificio, porque se actualiza el sacrificio, se actualiza. No se añade otro sacrificio, no, se actualiza. Es como cuando tú te consagras al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, y cada año renuevas esa actualización. Te renuevas en esa consagración. Entonces, es lo mismo la Iglesia. Es lo mismo la Santa Misa, lo mismo. Es memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Punto 3. Memorial de la pasión, muerte y resurrección. Porque ahí iniciamos el memorial de su pasión, su muerte y su resurrección dentro de nosotros. Porque al entrar en nosotros, nos aparta de la cruz, nos aparta de la muerte a la vida eterna, y Él se pone en nuestro lugar para recibir la santa muerte, recibir la muerte. Para esa muerte la recibe Él con el peso de la cruz, con el peso de todos nuestros pecados, para que nosotros seamos redimidos por Él, por su sangre, por su cuerpo y su sangre. El que come de mi carne y el bebe de mi sangre tiene vida eterna. Punto 4. Santo sacrificio, porque se actualiza el sacrificio de Cristo, es memorial. Punto 5. Comunión, porque es la unión íntima con Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre. Nos hace partícipes con Cristo de su cuerpo y de su sangre. Recibimos el cuerpo, recibimos la sangre. Somos criaturas de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo porque a través del sacramento del bautismo somos hijos de Dios. Recibimos al Señor, nuestro Dios.
Qué gran misterio estamos recibiendo y no nos damos cuenta. Es importante. Punto 6. Dicha P. Dicha P es el sentido primero de la comunión de los santos, que se menciona en el símbolo de los apóstoles. Punto 7. Misa posee un sentido de misión, llevar a los demás lo que se ha recibido de Dios en el sacramento, usada desde el siglo VI, tomada de las últimas palabras. Ite missa est. Ite missa est. Pues fue tomada la palabra misa de ahí. Institución. Ahora pasamos a la parte de la institución de la Eucaristía. En el Antiguo Testamento encontramos varias prefiguraciones de este sacramento. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El maná del desierto, cuando el pueblo tomaba el maná que bajaba del cielo, pero ese no garantizaba la vida eterna. Garantizaba que podían comer y vivir en la tierra, pero no garantizaba la vida eterna. ¿Con qué alimento? ¿Con qué el maná con qué se alimentó el pueblo de Israel durante su peregrinaje por el desierto? Y el sacrificio de Mequiselbet, también sacerdote, en acción de gracias por la victoria de Abraham, ofrece pan y vino. Libro de Génesis 14, 18. El mismo sacrificio de Abraham está dispuesto a ofrecer la vida de su hijo Isaac al Señor. Génesis 22, 10. Así como el sacrificio del Cordero Pascual, que libró de la muerte al pueblo de Israel en Egipto. Éxodo 12. Igualmente, la Eucaristía fue mencionada a manera de profecías en el Antiguo Testamento por Salomón, en el libro de los Proverbios, donde le ordena a los criados ir para comer y beber el vino que les había preparado. Proverbios 9:1. El profeta Zacarías habla del trigo de los elegidos y del vino que purifica. ¿Cuántas cosas nos dice las Sagradas Escrituras de la Santa Eucaristía? El mismo Cristo, después de la multiplicación de los panes, profetiza su presencia real, corporal, sustancial en Cafarnaún, cuando dicen: yo soy el pan de vida. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Pues el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Juan 6, del 32 y del 34 y 51. Cristo, sabiendo que había llegado su hora, después de lavar los pies a sus apóstoles y darles el mandamiento del amor, instituye este sacramento el Jueves Santo. En la última cena, Mateo 26 al 28. Y Marcos del 14, del 22 al 25. Y Lucas del capítulo 22, del 19 al 20. Todo esto con el fin de quedarse entre los hombres, de nunca separarse de los suyos y hacerlos partícipes de su pasión. El sacramento de la Eucaristía surge del infinito amor de Jesucristo por el hombre, que va unido ese amor al Padre, y ese fruto de ese amor del Padre y del Hijo hacia el hombre es el Espíritu Santo. El Concilio de Trento declaró en su tiempo como verdad de fe que la Eucaristía es verdadero y propio sacramento, porque en él están presentes los elementos esenciales de los sacramentos. Y el signo externo, materia, pan y vino, y forma, confiere la gracia y fue instituido por Jesucristo.
en el Concilio de Trento ya se establece. No fue eliminado por el Concilio Vaticano II. Al contrario. Cristo deja el mandato de celebrar el sacramento de la Eucaristía e insiste, como se puede constatar en el Evangelio, en la necesidad de recibirlo. Dice que hay que comer y beber su sangre para poder salvarnos. Juan 6:54. La Iglesia siempre ha sido fiel a la orden de nuestro Señor. Los primeros cristianos se reunían en las sinagogas, donde leían una lectura del Antiguo Testamento y luego se daba lugar a lo que llamaban la fracción del pan. Cuando fueron expulsados de las sinagogas, seguían reuniéndose en algún lugar una vez a la semana para distribuir el pan, cumpliendo así el mandato que Cristo le dejó a los apóstoles. Estamos hablando en las catacumbas, la iglesia primitiva. Poco a poco se les fueron añadiendo nuevas lecturas, oraciones, etcétera, hasta que en 1570, San Pío V determinó cómo debía ser el rito de la misa, mismo que se mantuvo hasta el Concilio Vaticano II. Estamos hablando de la antigua misa, de la misa tridentina, de espaldas al pueblo, pero mirando de frente hacia Dios, hacia el Señor. Porque el pastor va delante, las ovejas van detrás, porque las ovejas escuchan la voz del pastor y siguen al pastor. No es como se hace ahora, se pone de espaldas al Señor, al Dios, y se mira hacia las ovejas. No, nosotros servimos a Dios, no servimos al mundo. ¿Vale? En la Eucaristía es el sacramento que contiene verdaderamente el cuerpo y sangre de Jesucristo, juntamente con su alma y su divinidad. Toda persona de Cristo vivo y glorioso bajo las apariencias de pan y vino. El Concilio de Trento define claramente esta verdad, la confirma, fundamental para la vivencia y adoración de Cristo, juntamente con su alma y su divinidad. En realidad, Cristo es en realidad Cristo íntegramente, el Señor íntegramente presente en ese trozo de pan y en ese cáliz de vino, que a través de la transustanciación, con la venida del Espíritu Santo, se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Como católicos, creemos que Jesucristo está personalmente presente en el altar. Siempre que hay una hostia consagrada en el sagrario, es el mismo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que anda por los caminos de Galilea y Judea. Creemos que Él viene ahora como nuestro huésped personal, cada vez que recibimos la Santa Comunión. La Eucaristía es uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo para que participemos de la vida de Dios. Es el mayor de todos los sacramentos porque contiene a Cristo mismo, el autor divino de los sacramentos. Hay 3 aspectos o momentos en la Santa Eucaristía. El primero se dice real presencia de Cristo en el altar, siempre que hay una hostia consagrada en el sagrario. Segundo, la Eucaristía como sacrificio, que es la misa. Y tercero, la Santa Comunión. La palabra Eucaristía, derivada del griego, significa acción de gracias. Se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando la instituyó. Dio gracias. Además, porque el santo sacrificio de la misa es para nosotros el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios.
La Sagrada Eucaristía es el verdadero centro del culto católico, el corazón de la fe, y porque creemos que el Hijo de Dios está verdaderamente presente en el sacramento del altar. Construidos, construimos bellas iglesias ricamente adornadas, todo para glorificar al Señor. El sacrificio de la misa no se limita a ser mero ritual, no, es recuerdo del sacrificio del Calvario. En, en él, mediante el ministerio sacerdotal, Cristo continúa de forma incruenta el sacrificio de la cruz hasta que se acabe el mundo. La Eucaristía es también comida que nos recuerda la última cena. Celebra nuestra fraternidad en Cristo y anticipa ya el banquete mesiánico del reino de los cielos. Por la Eucaristía será Jesús mismo, pan de vida, es en alimento a los cristianos, para que sean un pueblo más grato a Dios, amándole más y al prójimo por él. Se reserva la Eucaristía en nuestras iglesias como ayuda poderosa para orar y servir a los demás. Reservar el Santísimo Sacramento significa que al terminar la comunión, el pan consagrado que sobra se coloca en el sagrario y allí se guarda reverencialmente. La Eucaristía en el sagrario es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo y es alimento espiritual para enfermos y moribundos. Debemos agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia de Cristo, el reservado en el Santísimo Sacramento del altar. Las tumbas de los mártires, las pinturas murales de las catacumbas y las costumbres de reservar el Santísimo Sacramento en las casas de los primeros cristianos durante las persecuciones ponen en manifiesto la unidad de la fe en los primeros siglos de cristianos sobre la doctrina de la Eucaristía, en la cual Cristo realmente se contiene, se ofrece y se recibe. De la Eucaristía sacó fuerzas toda la Iglesia para luchar valenterosamente y conseguir brillantes victorias. La Eucaristía es el centro de toda vida sacramental, pues es de capital importancia para unir y robustecer la Santa Iglesia. La Eucaristía no es el alimento del cuerpo, es el alimento del alma. No es alimento del cuerpo, es alimento del alma. Debemos comprender eso. Así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir, para no estar débil sino fuerte, para no estar enfermo sino sano, así nuestra alma necesita comulgar para ser sana y fuerte. El alma necesita al Señor. El alma somos nosotros. Nosotros somos el alma. El cuerpo es el caparazón exterior nuestro. Es el que nos mantiene en este mundo. Y el espíritu es el que nos comunica con el Padre. Nos une al Padre, siempre que estemos en estado de gracia. ¿Mm? Cristo mismo dijo, el que come de mi carne, bebe de mi sangre, tiene vida eterna, dice. Y yo lo resucitaré en el último día. Muchas veces tenemos ganas de ser muy buenos, pero luego vienen los problemas de la vida, nuestras pasiones, las tentaciones, y entonces nuestros buenos deseos se esfuman. Nos desanimamos, nos volvemos tibios y hasta pecamos. ¿Por qué? ¿Por qué ser bueno, ser santo es duro? ¿Por qué? No bastan nuestras fuerzas, necesitamos tomar fuerzas de Jesús, porque con nosotros mismos no llegamos.
Nosotros necesitamos del Señor. Y el que no reconozca esto, no resucitará al último día. Entonces nos sentimos otros, nos sentiremos otros, capaces de otro, de todo, y podremos decir, como San Pedro dijo, vivo yo, pero ya no vivo, ya no soy yo quien vive, porque es Jesús quien vive en mí. Por eso en Gálatas 2:20, por eso al recibir a Cristo, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Es Cristo, es el Señor que vive. Debemos comprender eso, que es muy importante. Jesús, la noche de comenzar su pasión, quiso tener con sus apóstoles la última cena. Él sabía que pronto iba a morir y no estaría más en este mundo. Entonces quiso dejarnos algo para que los hombres siempre pudiéramos tenerlo nosotros, con nosotros. Ese algo que nos dejó Jesús fue la Eucaristía. Esta es la historia. En la última cena, Cristo tomó un pedazo de pan en sus manos, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Después tomó la copa de vino y dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Lo más hermoso de la Eucaristía es ver cuán grande fue el amor de Jesús, que no solo dio su vida, sino que quiso quedarse para siempre con nosotros. Y sobre todo en ese momento que el sacerdote levanta el cáliz, levanta el cuerpo de Cristo, levanta la sangre y lo eleva. Acordaros en el Antiguo Testamento, para la sanación, cuando Dios mandó construir una serpiente para que él, que estuviera enfermo, a- o por una mordedura de una serpiente, al levantar la serpiente de bronce creada, quedara sanado de todo veneno, que su salud fuera sanada. Y al recibir al Señor, no bajemos la cabeza en misa, sino levantemos los ojos al Señor. Miremos al Señor ante como el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo, levanta su sangre. Y veamos ahí en ese momento la gloria de Dios. Todos nuestros problemas desaparecen, desaparecen. ¿Cómo consagrar significa transformar el pan y el vino? El pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús. En la misa, después de rezar el credo, tiene el ofertorio, la consagración y la comunión. ¿Qué es el ofertorio? Es el momento cuando unas personas llevan al altar el pan y el vino, se lo dan al sacerdote y éste le da gracias a Dios por ellos y dice que sean para nosotros pan de vida y bebida de salvación. ¿Qué es la consagración? Es el momento más importante de la misa, cuando nos arrodillamos y estamos en el momento de la consagración. ¿Qué se consigue con la consagración? La transustanciación, la conversión de ese pan en cuerpo, de ese vino en sangre. ¿Qué es la comunión? Comulgar es recibir a Cristo mismo, es tomar el cuerpo de Cristo. Una vez que ya lo tenemos, que el sacerdote y ya terminados los rituales, ya y él ha comulgado,
va al sagrario, recoge al Señor, nos arrodillamos en un momento y nos ponemos en fila para recibir. ¿Cómo recibimos al Señor? Importante. ¿Como un pedazo de galleta o como el mismo Dios delante nuestro, que se persona delante nuestro? ¿Qué hacemos cuando un rey se persona? Nos arrodillamos ante el rey. Y el rey de reyes, el Dios, el único Dios, único, verdadero y creador, el verbo hecho carne. ¿Qué hacemos ante su presencia? ¿Por qué no nos arrodillamos? Nuestras manos, que están manchadas de tocar las mesas, los sitios, ponemos al Señor en nuestras manos y en vez de cogerlo y así, lo cogemos y, lo, y con los dos dedos y lo tragamos. Eso, mm, eso no le gusta al Señor. Es como si viene un rey y le dices a, aquí en España a Felipe VI le dices, hola, ¿qué tal, guapo? ¿Cómo estás? ¿Dónde está el protocolo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién, quién es tu rey? ¿Cómo lo tratas así? Arrodíllate, abre la boca, recibe al Señor en tu interior, recibe interior, en, en tu interior. ¿Qué dice el Señor cuando decía en la Sagrada Escritura? Cuando hablas por todas las malicias, todas las cosas malas salen por la boca, porque las que sacas por la boca salen de un corazón duro, defectuoso, malicioso, y hay que muchas veces guardar el silencio. ¿Qué haces al recibir al Señor por la boca? Pides perdón por todos esos pecados veniales, liberas tu cuerpo de todas esas maldades. Recibes al Señor, que se une con el Espíritu Santo que habita en tu corazón. Y tú como criatura, hijo de Dios, al estar el Espíritu Santo dentro de ti, se une al Señor. Si María es templo, el arca de la nueva alianza, el templo de la Santísima Trinidad, tú en este momento eres templo también de la Santísima Trinidad. ¿Por qué aún así insultas y desprecias a la Madre de Dios? Seamos conscientes. Cuando no podemos recibirla, cuando estamos enfermos, tenemos una oración de comunión espiritual. Creo en Jesús mío. Creo en Jesús mío que está realmente presente. Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Podemos aprenderla. En misa recibamos al Señor siempre. Si yo voy a misa y no he guardado el periodo de ayuno y sé que no voy a recibir el Señor malamente, pues me retengo, lo recibo espiritualmente y al día siguiente lo voy a recibir perfectamente, pero primero lo recibo espiritualmente. Al finalizar la misa siempre se da las gracias. La Eucaristía nos transforma siempre. La Eucaristía siempre nos transforma. Al recibir la Eucaristía nos adherimos íntimamente por Cristo Jesús, que nos transmite su gracia,
La comunión nos separa del pecado, nos separa. En este gran ministerio de la redención, pues su cuerpo y su sangre son derramados por el perdón de los pecados. La Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esa caridad vivificada, borra todos los pecados venidos. La Eucaristía nos preserva, por dicho, nos preserva de futuros pecados mortales. Porque nos hace pensar más todos los días en el Señor. Pues cuanto más participemos en la vida de Cristo, más nos unimos a Él y procesamos su amistad. Nos tratamos más de amistad. Tanto más difícil nos hará romper nuestro vínculo y amor con Él. La Eucaristía es el sacramento de la unidad, pues quienes reciben el cuerpo de Cristo se unen entre sí en un solo cuerpo, la Iglesia, en un solo cuerpo. Al recibirlo nos unimos en un solo cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo, la Santa Iglesia Católica. La comunión renueva, fortifica y profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. La Eucaristía nos compromete a favor de los pobres, pues al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que son la caridad misma, nos hace ya en sí mismo caritativos. Cristo nos invita a alimentar nuestra alma con la redención fuerte de la Eucaristía, el pan bajado del cielo por manos del sacerdote durante la misa. La recepción de este alimento espiritual no nos puede dejar infieles, sino que una acción transformativa que obra en nuestro interior nos debe llevar a invitar a muchas otras personas a nutrirse del pan siempre de la Eucaristía. Esto solo será posible si aprendemos a amar a nuestro prójimo. Es importante, no podemos pedir perdón. Lo que he dicho en otros vídeos anteriores, no podemos pedir perdón al prójimo, ni insultar a la madre del Señor, ir al Señor, tocar a su puerta y decir, Señor, perdona mis pecados. ¿Y qué dice el Señor en la Sagrada Escritura? Deja, aparta tu ofrenda al Señor, vete pedir perdón, o sea, el sacramento de la penitencia, el sacramento, vas a tu hermano, pide perdón al prójimo, vas al sacramento de la penitencia, pide perdón por ofender a la Madre de Dios, y cuando seas perdonado, vuelves y presentas la ofrenda. Eso dice el Señor en las Sagradas Escrituras. Tenemos que ser obedientes. El testimonio personal de vida cristiana ayuda a que mucha gente quisiera acercarse a la Iglesia y con ello a la recepción de los sacramentos. Por ello el Papa invita a todos los cristianos a vivir de la Eucaristía, pues el único camino posible para la transformación de la sociedad. Dios mío, tengo necesidad de un verdadero alimento espiritual. Me doy cuenta que muchas veces he buscado saciar mi hambre con los banquetes que me ofrece este mundo y me he quedado profundamente hambriento. Tenemos que calmar el hambre de nuestra alma. ¿Cómo calmamos el hambre de nuestra alma? Con la Santa Eucaristía. Jesús, Señor Jesús, tú has querido quedarte con nosotros en el sacramento de la Eucaristía, porque sabías que necesitaríamos del alimento de tu cuerpo para poder caminar en nuestra peregrinación por esta vida hacia la casa del Padre.
Te ofrecemos esta meditación por todos aquellos que viven alejados de ti o que no han descubierto el tesoro de la Eucaristía, que es el pan de vida espiritual, el pan de vida eterna. En la comunión es el momento hacia el que confluye toda celebración eucarística, puesto que por una parte la mesa de la palabra pide ser completada con la mesa del pan eucarístico y por otra la consagración de los dones tiende no solo a que Cristo glorifique y dé gracias a Dios, sino que también a los fieles se unan a Cristo sacramentalmente, comiendo del cuerpo que se entrega y la sangre que se derrama para la salvación del mundo. La celebración del sacrificio eucarístico, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es totalmente orientada hacia la comunión íntima con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo, que se ofrece por nosotros. CEF 1382. La comunión es, por ello, ante todo la culminación de la misa, puesto que esta es a la vez que inseparablemente el sacrificio en el que se perpetua el sacrificio de la cruz y banquete sagrado en el que por la comunión del cuerpo y la sangre del Señor, el cuerpo participa en los bienes del sacrificio pascual, renueva la alianza entre Dios y los hombres y prefigura y anticipa en la fe y en la esperanza el banquete escatológico del reino del Padre. Eucharisticum Mysterium .3. La comunión sacramental con Cristo acrecienta nuestra unión con Él, nos separa del pecado, renueva, fortifica y profundiza nuestra incorporación a la Iglesia realizada por medio del bautismo. La comunión eucarística es el encuentro espiritual más amoroso y profundo, más cierto y santificante que podemos tener con Cristo en este mundo. Porque lo tenemos delante y lo recibimos. No es rezar y rezar, no, lo tienes delante. Y mientras lo tienes en la boca, y puedes rezar lo que quieras, lo tienes delante. Lo tienes en ti, aquí, en tu paladar. Piensa, ahí en ese momento pide lo que necesites. Añádele todo lo que necesites. Señor, te tengo en mi boca. Necesito esto. Te sabes esto lo que necesito. Sabes lo que necesito. Solo te pido que ayudes a tu hijo. Si es tu voluntad, y yo hago más que tu voluntad. Si tengo que pasar por este cáliz, hágase. Si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Aparta mi voluntad, se haga la tuya, que para eso soy hijo tuyo. Así debe ser. Siendo un momento tan extraordinario de gracia, debemos disponernos a vivirlo con una fe intensa, con sentido de adoración y entrega completa a su voluntad, siempre a su voluntad. Solo la gracia de Dios que actúa a través de la oración puede disponernos adecuadamente. Por eso la piedad cristiana ha creado muchas oraciones para prepararse a la comunión, incluso después de la comunión. Lo tienes en la boca el Señor aún lo tienes en la boca todo, no se ha disuelto, aún lo tienes en la boca, no lo has masticado, lo quieres tener aún en tu paladar, aún lo sigues y aún hablas con Él y después cuando se deshace lo vas a tragar, Señor, únete a mi corazón. Termina las oraciones diciendo, Señor, únete a mi corazón con tu espíritu que habita en mí. Mi corazón y tú y el Padre
los tres en mi corazón se hagan uno y habiten ahí por siempre y eternamente. Así debe ser. El Señor ha dicho muchas veces tomar y beber, comer todo de él. Benedicto XVI comenta este respecto. No se puede comer al resucitado, presente en la figura del pan, como un simple pedazo de pan. Comer de este pan es comulgar, es entrar en comunión con la persona del Señor vivo, vivo. Esta comunión es acto de comer, este acto de comer es realmente un encuentro entre dos personas, es dejarse penetrar por la vida de aquel que es el Señor, de aquel que es mi creador y redentor. La finalidad de esta comunión, de este comer, es la asimilación de mi vida a la suya, mi transformación y mi configuración con aquel que es amor vivo, vivo. Comprendan eso, es importante. Eso no lo dice Benedicto XVI. Por eso, esta comunión implica la adoración, implica la voluntad de seguir a Cristo, de seguir a aquel que va delante de nosotros. Como en el Antiguo Testamento, la columna de aire, la columna de fuego por las noches y de aire, remolino de aire durante el día. Seguir a Cristo, seguir al Dios vivo entre nosotros. Debemos comprender eso. Esta es una homilía que dijo Benedicto XVI, la homilía del Corpus Christi, en el 2005. Santa Teresa del Lisieux decía que Jesús no se ha quedado en la Eucaristía para estar en un áureo y frío copón, sino para vivir en los corazones de los fieles. El amor impulso a Cristo a instituir la Eucaristía para estar cerca, más aún dentro de los que ama, para que pudiéramos vivir de Él y vivir por Él. El que come vivirá por mí. Juan 6:57. Escuchar esto que es importante. El que me come vivirá por mí. Juan capítulo 6, versículo 57. El que me come vivirá por mí. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Y no nos damos cuenta. Bueno, hermanos, muchas gracias por todo. Seguimos hacia adelante. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Espero que estos dos vídeos, el sacramento de la Santa Eucaristía, sea lo más claro posible. Y cuando lo tengamos delante, lo mismo que he dicho antes, cuando recibáis al Señor, estáis recibiendo al final, cuando esté a punto de ya disolverse y entrar dentro de vosotros, Señor, mora en mi corazón, descansa en mi corazón, habita en mi corazón junto al Espíritu Santo y al Padre. Y formar en mi corazón vuestro hogar. Ya incluso uno dice, el cielo no está arriba, está abajo. El cielo está en nosotros. El cielo está ahí. Ahí. Solo tenemos que comprender. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.